Señora Herrero, del Partido Aragonés. Muchas gracias. Es un placer contar con este testimonio de primera mano y le felicito por su intervención y por la labor que está haciendo al frente de esta asociación, porque verdaderamente yo creo que lo que hace falta es visibilizar esta realidad y creo que hay un gran desconocimiento en general por parte de la sociedad de lo que es la transexualidad. Y probablemente este desconocimiento llega incluso, bueno, probablemente no, llega, o sea, es generalizado, incluso yo creo que entre los docentes puede existir este desconocimiento, porque si no, de otra manera no se puede entender determinadas situaciones que ha puesto aquí de manifiesto. Yo, vamos, a mí también me lo he notado porque me ha sorprendido enormemente. Me cuesta tanto entender que eso realmente suceda, o sea, que haya una persona en el instituto con esta situación, que lleve 3 meses sin ir, que nadie se preocupe, porque entiendo que en el instituto sabrán cuál es la situación y el problema. Entonces me cuesta muchísimo entender que eso sea así. Desde luego, si eso sucede, pues hay algún problema que hay que atajar. Me gustaría pensar que esto no es algo generalizado. En cualquier caso, por una persona que sufra esa situación, pues vale la pena poner todos los medios que sea posible, ¿no?, para solucionarlo. Cuando acaba con la frase de Nelson Mandela de que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, pues que efectivamente en la educación, que es donde tendríamos que estar cambiando el mundo, en cuanto a esta temática concreta, resulta que es ahí donde pueden estar sufriendo el mayor malentendido y la mayor agresión emocional estas personas, pues es un tanto paradójico. Indudablemente yo creo que hay que ponerle un foco de atención y intentar erradicarlo. Como yo creo que además es muy fácil. La solución de esto pasa por el conocimiento, o sea, de verdad, que yo creo que muchas personas pueden desde el desconocimiento a lo mejor tener una actitud o una impresión de lo que es esa realidad diferente de lo que efectivamente es, desde la ignorancia. Entonces yo creo que el conocimiento, que eso es relativamente fácil, y después la empatía. Si en educación se trabaja con ese conocimiento de la realidad y cuando se explican pues las identidades, orientaciones sexuales, pues se explica en su diversidad más amplia, con toda la naturalidad y la normalidad del mundo, y además se trabaja la empatía, pues yo creo que no tienen por qué suceder esas situaciones, que indudablemente es verdad que yo creo que estos alumnos o estas personas, especialmente pues niños jóvenes, pues son carne de cañón, lo digo entre comillas, para sufrir un acoso escolar o ya no escolar, sino en general. Lo que pasa es que se da también en el centro educativo pues de situaciones de incomprensión y de insultos, etcétera, etcétera, que no tendrían que darse en ningún caso. Probablemente si hubiese una asociación de familias de niños gordos u obesos que pasasen por aquí, describirían algo, entiéndame, con el respeto a la diferencia de cada caso, pero probablemente también es un colectivo que es especialmente propenso a sufrir un acoso escolar. Entonces esto, en el fondo, todo va a lo mismo, o sea, desde ese sentimiento de empatía que hay que saber despertar a los niños desde pequeños, que algunos en su casa lo tendrán y lo trabajarán con facilidad y otros menos, pero yo creo que ahí pues el centro educativo sí que puede ser una pieza clave para ello. Yo, dicho esto y compartida esta reflexión, sí que me gustaría un poco saber, o sea, por casos concretos que conozca, por la realidad que conozca, si realmente, o sea, no se encuentra mayoritariamente entre los docentes, cuando se da un caso así, entre el profesorado, una comprensión de la situación y un acompañamiento y una actitud correcta para intentar erradicarlo. Y digo intentar, a veces, bueno, pues erradicar los insultos entre iguales tal, pues tiene su problemática o su dificultad, pero el tratamiento que el propio centro y que los docentes den a los niños, a mí me cuesta mucho, de verdad, creer que esto puede ser así. Pero bueno, me gustaría que reforzase un poco más esa parte por tener algún dato más o conocer pues la experiencia de primera mano. Gracias. Señora Sá, de Grupo Podemos Aragón.